Logaritmos. Es una función, ¿no? Es la función inversa de la función exponencial. Bueno, ¿cómo se representa en general? Un log, pones un número acá abajito, se llama base, ¿ya? Una base y un número. Logaritmo en base b del número n. Eso es igual a x. Identificando elementos. A la b se le llama base, a la n se le llama número, y la x es pues la respuesta, ¿no? O sea, la x es el logaritmo propiamente dicho. Logaritmo en base b de n es igual a x. La respuesta, la solución. En sí es el exponente, en sí el x es el exponente. Bueno, esto, el logaritmo del número n en base... Hay dos formas de leer. A ver, vamos a una representación, ¿ya? Logaritmo en base 7 del número 9, digamos así. ¿Cómo se lee? Es lo importante, ¿ya? Se lee de dos maneras. Logaritmo en base 7 de 9. ¿Ya? Esta es la clave, ¿sí? Este conjunto de palabras. También se puede leer logaritmo de 9 en base 7. O sea, ¿qué has hecho? A esta línea, ¿no? Que he puesto yo, le has cambiado el orden. Logaritmo en base 7 de 9 y logaritmo de 9 en base 7. Así se lee cualquiera. Perdón, un logaritmo siempre se lee de dos maneras. Logaritmo de 9 en base 7 o logaritmo en base 7 de 9. Pero cuidado con esas palabras mágicas, ¿ah? La en y el de. ¿Ya? Esa es la forma de leer un logaritmo. La forma de leer. ¿Cómo se resuelve un logaritmo? Uno solo, ¿no? ¿Cómo se resuelve un solo logaritmo? Si tú sabes que sale x, o sale 4, o sale 8, un logaritmo es cierto si y solo si n es igual b a la x. O sea, la b, la base, lo vuelve exponente de x. Eso se llama logaritmo por definición. Lo que acabas de ver, todo esto, se llama definición de un logaritmo. Esto es una propiedad. Se llama logaritmo por definición o definición de un logaritmo. Logaritmo, definición o división de un logaritmo. Definición de un logaritmo. Entonces, esa es una propiedad. Esa es la primera propiedad. El logaritmo en base b del número n es igual a x si y solo si n es igual a b a la x. Eso se llama logaritmo por definición. Eso se aplica en cualquier problema. Por ejemplo, aquí, digamos que eso salga x. Entonces, 9 será igual a 7 a la x. Se vuelve un exponente. ¿Cuánto vale x? Vale logaritmo en base 7 de 9. ¿Y cuánto es eso en números? Calculadora. Para calcular eso, calculadora. Esos números inexactos son en calculadora. Primera propiedad, la definición. Más propiedades. Este tema es full propiedades. Por ejemplo, vamos a llevar el mismo orden de tu libro, ¿ya? Identidad fundamental, se llama. ¿Qué pasa cuando un logaritmo es exponente? Logaritmo en base b de n, ¿ya? Tengo una base y esta base está elevado a un logaritmo. La clave está en esos dos. Los dos pueden cambiar de lugar. Es decir, el n baja y el b sube. ¿Ya? El n baja y el b sube. Logaritmo en base... bueno, y así no. Así, logaritmo en base... ¿Cuál es la propiedad? Que cambien de lugar. Si yo tengo un número b elevado a un logaritmo en base a de n, entonces n y b cambian de lugar. Tendríamos n elevado al logaritmo en base a de b. Esa es una propiedad, se pueden cambiar de lugar. Pero ahorita vamos a ver para qué sirve cambiar de lugar. Está explicado de frente acá en el texto, pero... Profe, acá dice que sale n en mi libro. No, ahorita vamos a ver por qué. Que todavía no se explicó lo demás. Propiedades de los logaritmos. Propiedades. Si tú tienes un logaritmo en base b de m más
el mismo logaritmo de la misma base del número n, ¿qué tienes? Una suma de logaritmos. Si tienes la suma de logaritmos y las bases son las mismas, se coloca una misma base y los números se multiplican, m por n. Eso dice la propiedad número 1, la A, logaritmo de un producto. El producto de los números se separa en una suma de logaritmos. El producto se separa en una suma o la suma se junta en un producto. Que ahorita en los ejemplos vas a ver cómo esto da mejor. Incluso cada propiedad tiene su ejemplo. Podrías dar una chineada, pero ya, espérame. Igual, ¿qué pasaría si yo tuviera dos logaritmos que se están restando y los logaritmos tienen la misma base? Condición principal, la misma base. M menos n. Entonces, se coloca un solo logaritmo y se dividen esos números, m sobre n. Cuando se restan, se dividen. Cuando se suman, se multiplican los números. Cuando se restan, se dividen. Cuando se suman, se multiplican. Siguiente. Regla de la cadena. Bueno, una propiedad, ¿ya? Cuando tú tengas la división de dos logaritmos, mira, logaritmo en base b de m sobre logaritmo en base b de n. Hay un trucazo para esto. ¿Qué pasa si dos logaritmos que tienen la misma base se dividen? Eso vas a encontrar en algunas preguntas molestosas. Esto se puede. Eso se junta en un solo logaritmo. Y ojo, mira, el de abajo se vuelve base. El de abajo abajo. Y el de arriba arriba. Una división de logaritmos se puede convertir en un solo logaritmo y la b desaparece. mn. El de abajo abajo y el de arriba arriba. A eso se le llama cambio de base. También se le llama en algunos casos regla de la cadena. Tú tranquilo, esos palos en el flor es eso. Esa división. También vamos a aplicar en alguna pregunta que aparezca. Espero que sí aparezca. Propiedades mágicas. Si yo tengo logaritmo en base b del mismo número b, o sea, si los dos son igualitos, la respuesta es 1. ¿Ya? Si los dos son igualitos, la respuesta es 1. No sé, logaritmo en base 7 de 7, 1. Logaritmo en base x de x, 1. Logaritmo en base a de a, 1. Si son iguales se matan, 1. 1. Logaritmo en base b del número 1, 0. Logaritmo en base 11 de 1, 0. Logaritmo en base 100 de 1, 0. Logaritmo en base x de 1, 0. Si acá es 1, si el número es 1, la respuesta es 0. Cuidado, esos dos son fáciles de confundir, los dos son facilitos de confundir. Uno es cuando el logaritmo sale 1 y otra cosa es cuando el número es 1. Cuidado. Esos dos siempre van juntos y siempre se confunden. Por eso tienen que ser anotados y vistos. Estos dos no están en tu libro, así que anota por ahí. Anota y bien, anota bien grande. No está ahí en la página 11 que estoy mirando ahorita, no está. Así que anota. Regla de la cadena, no, cambio de base, esa fracción. La C, hay una más que falta. Dice, las propiedades expuestas deben cumplir condiciones antes estudiadas en la definición. Es decir, tiene que cumplir dominio y rango. Dominio sobre todo, ¿no? Tiene que cumplir dominio de la función. Ahorita te voy a explicar una propiedad más, que es la propiedad número, la C. Es la propiedad C. Ahorita te voy a explicar. Explicarte ahorita en la pizarra no va a tener mucha relevancia, pero en el ejercicio sí va a tener un poder, pero criminal en los logaritmos. ¿Ya? Esas son algunas propiedades, faltan todavía. Pero estas son las que más se chantan, las que más se usan. Las que más vas a encontrar. Tranquila, esto se aprende poco a poco, pero ahí vas a ver. Vamos a ver las soluciones de algunas preguntas. A ver, 1. Dice así. Calcular el logaritmo de raíz cúbica de 4 en base raíz de 8. ¿Ves? Por eso esto hemos hecho en el texto. ¿Cómo se representa? Eso es lo importante. Logaritmo
de raíz cúbica de 4 en base, raíz de 8. Ahí está. Logaritmo en base raíz de 8 del número raíz cúbica de 4. ¿Ah? Ese es el texto. Hemos traducido texto en ejercicio. Logaritmo en base raíz de 8 de raíz cúbica de 4. Tienes dos opciones. Puedes usar la definición. La definición siempre se usa cuando tienes un solo logaritmo. Cuando no, se usan propiedades. Digamos que sale x. ¿Qué estoy buscando yo? La respuesta. ¿Cuánto vale el logaritmo en base raíz de 8 del número raíz cúbica de 4? Vale x. Yo quiero hallar x. Uso la definición. Si y solo si raíz cúbica de 4 es igual a raíz de 8 de x. ¿Qué he hecho? Definición. La base, potencia de x, la raíz cúbica de 4. Entonces, tu trabajo es resolver esta teoría de exponentes. Teoría de exponentes. 4, 2 al cuadrado. La raíz cúbica divide a dicho cuadrado. Teoría de exponentes. 8, 2 al cubo. 2 a la 3x. Raíz cuadrada sobre 2. Bases iguales, exponentes iguales. Ah, un logaritmo en qué se convierte en teoría de exponentes. Un logaritmo en qué se convierte en teoría de exponentes. 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. La respuesta. X vale 4 novenos. ¿Qué hemos hecho? El problema lo hemos resuelto por definición. Así se llama. Cuando tú aplicas la primera propiedad, se llama resolverlo por definición. ¿Qué significa? Aplicar teoría de exponentes. Ese es un método. Esa es una manera. ¿Ya? Esa es una manera. ¿Que hay otra manera? Sí. La otra manera es con full propiedades. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo sería con propiedades, profe? Te dije que faltaban, ahí faltan propiedades. Por ejemplo, sí. Toda base y todo número, los dos a la vez, ¿eh? Si a la base tú le potencias un exponente determinado, al número también. Esa es una propiedad. Yo puedo sacarle raíz o ponerle potencia a cada uno de las dos burbujitas. Y no pasa nada, joven. Por ejemplo, voy a elevar a las 6 abajo y voy a elevar a las 6 arriba. Tú puedes poner, joven, la potencia o la raíz que prefieras. Yo voy a escoger 6. ¿Por qué no cuadrado? ¿Sabes por qué pongo el 6? Para que se mate la raíz. Para que se mate la raíz. Sí, pero ¿por qué no cuadrado P? Es que si tú pones cuadrado abajo, sí se mata la raíz, pero arriba no. En cambio, el 6 es el mínimo común múltiplo de la raíz cuadrada y la raíz cúbica. Tú puedes potenciar abajo y potenciar arriba. O sacar raíz abajo y también raíz arriba. Pero haces lo mismo. A ver, veamos, ¿ya? Te repito, este es otro método. Allí lo hice por definición. Vamos para abajo. Tú decides después, ¿no? Probablemente está más fácil. Bueno, eso ya es decisión tuya. Los dos son válidos. Raíz con 8, 6 quedaría 8 cubo. Número. Raíz cuarta sería 4 al cuadrado. Porque 6 entre 3 es 2. Seguimos arreglando exponentes. Acá viene una propiedad. Propiedad. Cuando tú tienes un exponente arriba del número, ese exponente pasa para adelante a multiplicar. O sea, 2 por logaritmo. En base 8 de 4. La potencia de abajo, la potencia de arriba pasa para arriba y la potencia de abajo pasa para abajo. O sea, entre 3. La potencia de arriba pasa arriba, la potencia de abajo pasa abajo. Y mira, ya no hay raíz. Puedo seguir acomodando. 8 es 2 al cubo. 4 es 2 al cuadrado. Una vez más, el de arriba pasa arriba, o sea, pasa a multiplicar. Y el de abajo pasa a dividir, o a multiplicar abajo. A dividir o a multiplicar abajo, que es el mismo sentido. 2 por 2, arriba 4. 3 por 3, abajo 9. Por logaritmo, en base 2 de 2.
Y logaritmo en base 2 de 2, aquí está. Cuando son iguales sale 1. Se mata el logaritmo. ¿Qué te queda nada más? 4 números. Y la misma respuesta. Si a ti te parece que es más fácil la teoría de exponentes, bien por ti. Si a ti te parece más fácil lo que he visto de ecuación de exponentes, bien por ti. Pero los dos son válidos y los dos tienes que saber. Ya sea por definición, pues, teoría de exponentes, o por propiedades. De nuevo, tú lo puedes potenciar cada uno, no pasa nada. Luego hemos reducido, el exponente de arriba multiplica arriba. El exponente de abajo multiplica abajo, o sea, divide. Multiplica abajo, o sea, divide. ¿Ya? Eso también sería bueno que copies lo de verde. ¿Ya? Lo de verde también sería bueno que le des una copiada. Es un procedimiento válido. Y por lo tanto está bien. ¿Ve? Si es válido, está bien. Uh-huh. Ya. Bueno, vamos a la segunda. Bueno, entonces en general, joven, ¿ya? Aplica definición para un solo logaritmo en la definición, ¿ah? Si tienes varios, mejor propiedad. Pero, profe, ¿qué tal si yo tengo 3 logaritmos y quiero hacer uno por uno con definición? Sí, sí se puede. Pero te recomendaría siempre propiedades. Por ejemplo, tenemos aquí la suma de logaritmos. Logaritmo en base... Uy, no leo nada. ¿Logaritmo en base qué? ¿Qué dice la logaritmo en base? No leo tanto. 2. ¿Eso es un 2? Ah, subió, qué miedo. Parece un G. Bueno, ya. Más cologaritmo en base 8, creo que es. Sí, sí es 8. Menos antilogaritmo. Ahí mira, 2 definiciones especiales. En base 4 de 2. Más 8 elevado al logaritmo en base 2 de 5. ¿Sí? De 5. Profesor, disculpe, en cologaritmo es en base 5. 5,25. Y antilogaritmo en base 4. Y el último es 8. Perdón, 5. Sí, por eso. ¿No? Vamos a poner esos números, están bien feos. Bueno, ya, bacán. Vamos con el primero. 256 es 2 a la 8. Hay que dominar exponentes, ¿ah? Ah, verdad. Profe, ¿qué significa cologaritmo? Escucha, cuando tú veas un co, es menos. El co es menos. El co es menos, así de sencillo. Un cologaritmo es menos. Menos logaritmo. En base 5, de 5 al cuadrado, que es 25. El co es menos. Menos. ¿Qué cosa es el antilogaritmo? Ahí dice antilogaritmo. Tú haces lo siguiente. El antilogaritmo lo matas.
solo la palabra. Y dejas lo que queda. ¿Y qué queda? 4 al cuadrado. 4,2. El co se vuelve menos. El anti desaparece. Y te queda 4,2. Cuando tú tienes antilogaritmo en base b del número n, la respuesta simplemente es b elevado a la n. El antilogaritmo se mata y queda así tal como está aquí. Tal como está aquí. Más 8 el 8. Como el 5, o como mejor dicho, como el logaritmo es un exponente, voy a cambiar de lugar. 5 elevado al logaritmo en base 2 de 8. Puedo cambiar por propiedad. ¿Dónde está eso acá? Por propiedad puedo cambiar que el 5 y el 8 cambian de lugar. ¿Ya? Se puede. Profe, siempre que yo veo exponente cambio, la respuesta es no. En este caso voy a cambiar por un motivo que ahorita vamos a ver. El 8 pasa para adelante. 8 por logaritmo en base 2 de 2. 1. Menos el 2 pasa para adelante. Por logaritmo en base 5 de 5. 1. Menos 16. Más. ¿Por qué el 8 sube? Porque te repito, no siempre, ¿ah? Yo veo exponente, cambio el toque. No. ¿Por qué cambias el 8? Porque el 8 es 2 al cubo. Ese cubo, al igual que cualquiera de los dos anteriores, pasa para adelante y adelante. 5 elevado a la 3 por logaritmo en base 2 de 2. Y eso es 1 de nuevo. Por eso cambié el 8. Porque el 5 no te iba a salir nada. Quedaría 8 menos 2 menos 16 más 5 al cubo. 125. 5 por 5 por 5. 18 con 8 menos 10 más 125, 115. Ahí está el resultado. Ese es todo el proceso. En base a full propiedades. ¿Ah? El truco también está en que los números son potencias. 5 al cuadrado, 2 a la 8, yo qué sé, ¿no? 3 al cubo, en fin. ¿Ya? El truco es también eso. Los números también tienen potencias. Esa sería la idea. El tema que sigue creo que dice ecuaciones, no pasa nada, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que estamos haciendo en logaritmos. 3. Logaritmo en base 3 de 12, más logaritmo en base 3 de 15, menos logaritmo en base 3 de 20. Como puedes observar, las bases sí son iguales. Cuando dos logaritmos se suman con las mismas bases, se multiplican. Es decir, solamente los dos primeros se están sumando. Entonces, se pone un solo logaritmo y se multiplica 12 por 15. Ya lo multiplicas tú, no pasa nada. Menos logaritmo en base 3 de 30. Ahora se están restando los logaritmos de la misma base. Se dividen. Un solo logaritmo y se divide. 12 por 15
que te repito, lo multiplicas, no pasa nada, 180 sobre 20. Los que se suman se multiplican y los que se restan se dividen. Los que se suman se multiplican y los que restan se dividen. Yo pude haber hecho de un solo pepo 12 por 15 entre 20, pero eso es práctica, no es que yo te diga, no. 180 entre 20 es 9. Ahora, ese 9 es 3 al cuadrado. Ese cuadrado pasa para adelante. 2 por logaritmo en base a 3 y 3. Chau, 3 con 3 queda que m vale 2. Así. 2 logaritmos se suman, pero las bases son iguales. Se multiplican los números. Luego, el que se resta, le divide bajito 20. Sí puedes hacer de un pepo. Más, menos, se puede hacer de un pepo. Todos los que se suman, se multiplican. Y todos los que se restan, se dividen abajo, ¿no? Abajo. Así funciona. Así funciona, mira, la suma y la resta. Ya. Pues 5, ¿no? La 4 está resuelta. Regla de la cadena, ahora te explico eso. La regla de la cadena muy pocas veces aparece, aparece una vez cada 1000 años, creo. Pero eso sí es lo bonito, ¿no? Cuando aparece este contundente. Ah, no, entonces base 5. Por logaritmo en base 3 de 25. Así, el ojo, la respuesta es 2. Vamos a ver, ¿ah? La respuesta es 2. Mira, P, ¿no? Todo tiene fundamento. Dice lo siguiente. Cuando varios logaritmos se multiplican, puede ser desde 2 hasta 40. True. B, C. El número C, base B. Y luego, el mismo número es base D. Cuando número está con base, se matan así de manera cruzada. Tiene que ser así, mira, así. ¿Eh? ¿Y qué te queda? Lo que queda vivo. Logaritmo en base B de D. Queda viva la base B, queda viva el número D. Eso se llama regla de la cadena. Y eso ocurre acá 2 veces. Pi, logaritmo pi. Número, logaritmo base. Claro, profe, porque es 1, mira, cuando son iguales es 1. No tiene nada que ver con esa propiedad. Se parece a esa propiedad. Entonces se deduce eso por pi logaritmo pi se mata. Luego, 3 logaritmo 3. Hemos aplicado la regla de la cadena 2 veces. Eso sí, así ocurre. ¿Ya? Así ocurre. A veces los logaritmos están de cabeza, o sea, están desordenados. Por ejemplo, a veces te ponen así. Logaritmo en base C de D por logaritmo en base B de C. Y tienes que darte cuenta que al cambiar el producto, al girar, sale la regla de la cadena. Hay que estar atento a eso. Eso ocurre, te repito, a las 500, ¿ah? Pero hay que estar atentos. Siempre date cuenta, ¿no? Si yo veo una base que es igual a un número, regla de la cadena. Tienes que acordarte. Y se matan los tres. Se mata número, logaritmo, base. Número, logaritmo, base. Número, logaritmo, base, número, logaritmo, base. Quedaría, por regla de la cadena, logaritmo en base 5 de 25. 25 es 5 al cuadrado. Ese cuadrado pasa para adelante. Regla de la cadena. Incluso esto puede estar cambiado. Entonces sería 2 por logaritmo en base 5 de 5, y eso es 1.
queda 2, como te había dicho. Regla de la cadena se llama eso. Número, logaritmo, número. Hay que estar atento nomás. De nuevo, es bien raro que aparezca eso. O sea, podría decirse que la regla de la cadena aparece cuando los logaritmos se multiplican, ¿ya? Cuando varios logaritmos se multiplican, puede ser que aparezca la regla de la cadena. Bueno, la 5 sí estaba pequeñita. Pero eso parece, ¿no? Regla de la cadena. 6. Ah, un momento. Salía 2, ¿no? Calcular m. La pregunta 5 te da falta. M es igual al logaritmo en base 16 de A. Como A sale 2, logaritmo en base 16 de A. Pide eso. Entonces, el 16 es 2 a la cuarta. El número de abajo y el número de arriba, no te olvides. El de arriba es 1. Pasa para adelante. 1. Y el de abajo, abajo. Logaritmo en base 2 de 2. 1. Sale un cuarto, la respuesta correcta de la pregunta 5. Me había olvidado lo que pide. Dice ya, dice calcular el. ¿Ya? El 4, el exponente 4 de la base pasa a dividir adelante. Así era lo que faltaba en la 5. Logaritmo en base 16 de 2. ¿Qué tenemos en la 6? Divisiones. División de logaritmos. F igual. Logaritmo en base 4 de 25 sobre logaritmo en base 4 de 3. Ah, ya. Logaritmo en base 7 de 9/25 sobre logaritmo en base 7 de 3. División de logaritmos. La respuesta acá de azul. Si yo tengo la división de dos logaritmos, se junta en un solo logaritmo, pero siempre y cuando la base sea la misma. 4, 4, está bien. El de abajo se vuelve la base y el de arriba el número. Este primero. Logaritmo. 7, 7, correcto, está bien. El de abajo es la base y el de arriba es el número. Y tengo la suma de dos logaritmos. La suma de dos logaritmos de la misma base. 3, 3. Se junta en un solo logaritmo y los números se multiplican. ¿Quién? 25 por 9, 25. Chao los 25. Queda el logaritmo en base 3 de 9. 9 es 3 al cuadrado. Y ese cuadrado pasa para adelante. 2 por logaritmo en base 3 de 3. Chao el 3 con el 3. Respuesta 2. Así. Logaritmo entre logaritmo es un solo logaritmo, pero siempre y cuando las bases sean iguales. 3 abajo, 25 arriba. ¿Ya? Base 1. Ese es el detalle. Esa es una muy buena. Esa potencia de ser, esa propiedad de hacer dividir los logaritmos es lo interesante. Ahí está bien.
Ya. 7. Wow. Una mentira, ¿no? Logaritmo 1 más 1/2 más logaritmo 1 más 1/3 más logaritmo, así está, llegar a un logaritmo de 1 más 1 sobre, ¿qué? 199. La verdad, joven, palo. Un logaritmo, ¿ya? Un logaritmo. Cuando no le pongan base, por ejemplo así, logaritmo de 5. No hay base, profe, 1. No. En el caso de los logaritmos, la base que se da por sobreentendida es la base 10. Logaritmo en base 10 de 5, simplemente es logaritmo de 5. Ojo. A veces los logaritmos no tienen base, y no es que está mal, o no es 1, es 10. Es 10. Cuando un logaritmo no tiene base, no es que se han olvidado o no es que es 1, es 10. Cuidado, ¿eh? Logaritmo decimal, señor. Y eso ocurre en la 7, pero ningún logaritmo tiene base, es base 10. Los logaritmos están sumando. Entonces, un solo logaritmo, una sola base 10, sobreentendida, porque la base 10 se sobreentiende, no la base 8, no la base 1, la base 10. En los logaritmos así funciona. La base 10 se sobreentiende. Se multiplica. 1 más 1/2, 3 medios, por 1 más 1/3, 4 tercios, por. Y ahora sigue y sigue 1 más 1/4, 5 cuartos. Luego seguirá 1 más 1/5, 6 quintos. Y así. Hasta llegar a 199 por 1, 199 más 1, 200 sobre 199. Así quedaría cada uno. 1 más 1/2, 1 más 1/3, 1 más 1/4, 1 más 1/5, 1 más 1/6 y así. Hasta llegar a 1 más 1 sobre 199. Ahora vienen las simplificaciones. Y esto es una secuencia. 3 se va con 3, 4 se va con 4, 5 se va con 5, 6 se va con 6, 7 con 7, 8 con 8, 9 con 9, 199 con 199. 200 no se va con nadie porque no hay nada. Se van cruzados. 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5, 6 con 6, 20 con 20, 30 con 30, 30 con 30, 50 con 50, 200, 100 con 100, 150 con 150 y 199 con 199. Quedaría 200 entre 2. Quedaría el último número entre el primer número. Y eso es logaritmo en base 10, que te repito, no se pone de 100. Pero 100 es 10 al cuadrado. 200 entre 2 es 100. 10 al cuadrado es 100. Cuadrado pasa para adelante. 2 por logaritmo en base 10 de 10. Eso es 1. El logaritmo en base 10 de 10 es 1. Respuesta 2. 1 más 1/2, 3 medios. 1 más 1/3, 1 más 1/4 y así. Hasta llegar a 1 más 1 sobre 199. ¿Qué es eso? Una secuencia, una progresión. Una secuencia. Una secuencia de productos. Y esa sería la respuesta. Esa era la 7. 9. Una condición.
Si logaritmo en base 5 de 3 es x, añade el logaritmo en base, wow, 75 de 135. Oh, bueno, vamos a descomponer. Podríamos hacer lo que sugiere en la pregunta anterior. Quiero 75. A ver. Todo logaritmo, mira, todo logaritmo se puede convertir en una división de logaritmos. ¿Cómo se llama eso? Cambio de base. ¿Cómo se llama eso? Esta propiedad de suma. Así como la división de bases iguales se mata y queda un solo logaritmo, ese se puede dividir en dos. O sea, vamos a tomar la propiedad. Profesor, disculpe, su cámara no se ve. Decía de borroso. Ya, entonces, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, profesor. Sí, a ver si se destabiliza. Es por las luces. Y entonces, de nuevo. Un solo logaritmo, yo puedo volverlo división. Ahí está. Tú escoge la base que prefieras. Voy a escoger la base 5. ¿Por qué? Porque es el dato que tengo, base 5. Entonces, el de arriba, arriba. Y el de abajo, ahí está. MN. He usado esa propiedad al revés, en sentido contrario. Un solo logaritmo se puede volver una división. Eso se llama cambio de base. Ahora hay que hacer uno por uno. Logaritmo en base 5 de 135. 135 es un producto. Claro, no dice, ¿no? ¿Qué número se multiplica? Tú lo tienes que descomponer en tu mente. 135 es 5 por 27. A ver, 5 por 2. Sí. 5 por 27. Abajo. Logaritmo en base 5. De 5 al cuadrado, que es 25. O si prefieres 25. Por 3. Ya está. ¿Por qué lo desdoblas en un producto? Para poder aplicar la propiedad. Logaritmo de un producto se vuelve una suma. El logaritmo de un producto se vuelve una suma. Logaritmo en base 5 de 5 más logaritmo en base 5 de 27. Y 27 3 al cubo. Logaritmo en base 5 de 25, que es 5 al cuadrado, más logaritmo en base 5 de 3. ¿Ya? Mira cómo he descompuesto eso. Ese es el truco, ¿no? Esa es la observación, el detalle. ¿Cuánto vale logaritmo en base 5 de 5? Cuando son iguales vale 1. Más. El exponente 3 pasa para adelante. 3 por logaritmo en base 3 de 3, que es 1. Abajo, el 2 sube o avanza, ¿no? Avanza. Sería... no, espera, con mi 15, disculpe. Logaritmo en base 5, 3. Pasa el 3 para adelante, queda logaritmo en base 5 de 3, disculpa, no son iguales, es 5, 3. El cuadrado pasa para adelante 2 por logaritmo en base 5 de 5. Ah, eso sí se mata ahora sí, ese sí es 1. Más logaritmo en base 5 de 3. Ahí no hay nada. ¿Cuál es el chiste, no? ¿Para qué tanta cosa, profe? Logaritmo en base 5 de 3 es x. 1 más 3 veces x. Logaritmo en base 5 de 3. Abajo 2 más x. Ahí está la respuesta. Había que acomodar este número. Y eso se parece mucho a la pregunta 8. La pregunta 8 también ha hecho algo similar. Solo que en el 8, cuando descompone el 135, no lo escribe, sino escribe en potencia. Bueno, ¿no? El criterio de cada uno. Yo lo he hecho 27, luego le he puesto 3 al cubo. No hay ninguna diferencia. Pero hay que ser producto. Hay que ser producto, ¿eh? El 135 hay que ser producto. El 75 también. Profe, el 75 es 5 por 15. ¿Qué tal si hubiera puesto 5 por 15? Tenías problemas, porque el 15 se sigue multiplicando. 5 por 3 de nuevo. Si hubieras hecho 3 logaritmos por las púas. Por eso siempre descompongo en potencias, ¿ya? O sea, como el 25, ¿no? El 25 tiene potencia. El del 27 tiene potencia. O tiene exponente. Dale nomás la copia.
Ya. Marquen su asistencia, pero también olvidado. Siempre que descompongas en productos, trata de que tenga potencia uno de ellos al menos. Si los dos tienen potencia, mejor, ¿no? Mejor si los dos tienen potencia. 10. A elevado. Logaritmo. ¿Sí? Creo que es A1. Logaritmo A2. Logaritmo A3. Bueno, eso es lo que creo que leo. Más A elevado al logaritmo en base a de 100. Sí. Su profe, y eso, joven, esto es lo más fácil del mundo, de verdad. Parece terrible. ¿Cómo vas a sumar eso? Propiedad del exponente. Cambia el de arriba y el de abajo. Cambia el 1, cambia el 2, cambia el 3, cambia el 100 por cada base. Nos quedaría 1 elevado al logaritmo en base a de A, más 2 elevado, logaritmo en base a de A, más 3 elevado, logaritmo en base a de A. Porque el 3 baja y la A sube. Y así hasta llegar al 100. Baja el 100, logaritmo en base a de A. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Todos son 1. ¿Qué quedaría? 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 100. Sumatoria notable. Cuando tu sumatoria empieza en 1, se llaman los n números naturales. Los primeros n números naturales es n por n más 1, n por n más 1 sobre 2. Esta es una sumatoria notable. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 así. El último número por el que sigue sobre 2. 5050. De hecho, este número tiene su historia, ¿no? Como el creador de esta fórmula notable. N por n más 1 sobre 2. 5050. ¿Ya? Anota tu asistencia. Bueno, vamos a llegar hasta la 11, ¿ya? No más, no sé. La 10 era palo. Parece difícil, difícil. 11. Claro, hasta que le agarres el hilo, ¿no? A ver, dice, su vez acá. Igual. 7 elevado. Logaritmo en base 7 de 5. Y el 5 elevado al logaritmo en base 5 de 3. Al ojo, la respuesta sale 3. Empezamos por esto. Por ese exponente.
3 y 5 cambian de lugar. Baja el 3 y sube el 5. Logaritmo base 5 de 5. 1. Ahora aquí cambia de lugar el 3 con el 7. Baja el 3 y sube el 7. 1. Respuesta 3. ¿Ves? Parece el fin del mundo, ¿no? Propiedad por propiedad mejor. Por eso las propiedades tienen que estar. Tienen que estar a la mano las propiedades para poder resolver. Si no, ¿qué vamos a resolver? Si no hay propiedades. Bueno, vamos a llegar.